estoy con Tito. Alberto Pieksansky. Mi abuelo, psicoanalista famosísimo, de mucha trayectoria, enseña Freud. Técnica. Y técnica psicoanalítica. O sea, ¿vieron cuando están cursando y dicen no entiendo cómo se aplica esto a la clínica? Tito sabe. Ok. Y tengo unas preguntas para él. Él es psicoanalista de niños, pero vos también atendiste presos. Sí, adultos. Perversión. Sí. Tenemos unas preguntas de ustedes. Melanie Klein es una analista infravalorada en la facultad. ¿Cómo se distingue la clínica kleiniana? En muchas cosas, los nombres que los analistas adoptan para clasificarse son en alguna medida marketing, porque hay algo que yo pienso que es ser psicoanalista que no tiene nada que ver con ser de un equipo en particular o de una teoría en particular. Como pasa siempre en todos los grupos, a la gente le gusta pensar que lo que ellos piensan es mejor que lo que otros piensan, y los analistas no se salvaron de esa ley de la vida grupal, como River Boca. No obstante, hay diferencias en el énfasis que se pone y en lo que yo diría es la actitud frente a una conversación en un consultorio de terapia. Yo diría que lo que caracteriza al trabajo de los analistas kleinianos hoy es el énfasis en que la cura tiene que ver con cómo evoluciona la relación entre el paciente y el terapeuta y los distintos significados que adquieren esos momentos y esa relación. La diferencia con otras escuelas, como por ejemplo la psicología del yo, es que los psicólogos del yo tienen una visión que está más cercana a la visión médica, que es que el profesional estudia los problemas del otro e interpreta o elabora hipótesis sobre lo que al otro le pasa, mientras que yo creo que la modalidad kleiniana contemporánea tiene mucho más que ver con el estudio de la interacción, sobre todo la interacción en la sesión, que ahora voy a decir por qué en la sesión, y los distintos significados que adquiere. Y digo en la sesión porque yo pienso que hay una diferencia muy grande entre las reconstrucciones históricas en la vida de una persona, donde el analista o el terapeuta nunca estuvo presente, a diferencia de lo que podemos entender cuando participamos en el momento en que el paciente, por ejemplo, está en nuestra oficina, de la conversación. Por eso, por ejemplo, la clínica kleiniana hace mucho énfasis en la contratransferencia, que es precisamente el estudio de cuál es el efecto que tiene en el profesional el estar en ese momento, en esa sesión, con ese paciente. No sé si eso aclara algo. Sí. Esto de relación objetal. Más sí, como... bueno, el origen de esta modalidad técnica está en lo que se dio en llamar la teoría de las relaciones objetales. Y eso hay que entenderlo históricamente, en el sentido de cómo se fue gestando. Cuando Freud describe cómo él entiende los distintos cuadros patológicos o inclusive la vida cotidiana, él tiene una actitud que después la cambió más hacia el final de su vida, pero en gran parte de la literatura de Freud hay una actitud que uno podría llamar el Freud biólogo. El Freud biólogo es alguien que estudia como un biólogo cómo es el objeto de su estudio, el otro, en este caso. Uno trata de describir lo que ve en otro. Mientras que los analistas que siguieron a Melanie Klein
se enfocaron mucho en precisamente decir qué significa lo que yo veo en el otro, qué es lo que lo informa, qué ojos, qué oídos yo uso para escuchar al otro. Y los oídos y los ojos que yo uso son propios de la cultura también. Son propios de la cultura, son propios de cada analista personal en particular, que hace que no existan dos terapias similares. O sea, yo creo que es importante desde el punto de vista casi filosófico entender la diferencia. Cuando un cirujano opera, uno podría decir que no hay dos operaciones iguales, pero también es cierto que una operación de apéndice trata de copiar un concepto que es cómo se opera un apéndice y que es un concepto básicamente universal. Uh-huh. Mientras que un psicoanalista piensa, o debería pensar a mi criterio, que esta terapia con este paciente, por definición, no va a ser ni puede ser igual a otras terapias hechas por el mismo analista, aunque el diagnóstico de la patología sea el mismo. Claro. Por eso, muchos psicoanalistas están en contra de hacer el diagnóstico. Claro. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo, y además de estar de acuerdo, pienso que el diagnóstico genera una visión que te cierra posibilidades. Uh-huh. Una manera extrema de escribir eso la vemos en Bion, que solía decir que uno se tiene que aproximar a una sesión sin memoria y sin deseo. Uh-huh. Aunque es un modelo ideal que no se puede realizar en la práctica, pero que muestra un poco cuál es el espíritu en el cual se tiene que enfrentar a un terapeuta en una sesión con el paciente, y es que, como dije antes, llevándolo al extremo es como decir, si vos te acordás mucho de lo que pasó en la última sesión, vos probablemente le estás imponiendo al paciente ser igual que en la última sesión y cerrás la opción de que las cosas sean distintas, uh-huh. para bien o para mal. Sí, la rigidez de la estructura. Claro, porque el diagnóstico es un intento de crear una estructura más o menos rígida, uh-huh. que nos permita, que es una manera, llamémosle, de entender supuestamente qué es lo que uno está observando. Sí. Y en la práctica vemos que es muy difícil. Bueno, es difícil y es limitante. Sí. Es decir, es limitante en el sentido de que si vos esta semana un paciente tiene síntomas obsesivos, por ejemplo, ya anticipás que la semana que viene va a tener esos mismos síntomas, con lo cual le cerrás la puerta, primero, a que lo hayas curado. Sí. Y segundo, a que el paciente se ha movido y muchas veces se mueven en una buena dirección, claro. No siempre en una mala dirección. Y la función del analista es crear las condiciones para poder visualizar entre los dos uh-huh. Esos cambios. Claro. A mí me gusta lo que dijiste y me interesa saber la diferencia entre lo que dice Bion de ir a la sesión sin memoria, sin deseo, sí. Y lo que dice Lacan, que ya sé que no sabes tanto, del analista como muerto. ¿Cuál Ajá. sería la diferencia ahí? Bueno, ahí hay ya un problema de lenguaje. Yo creo que todos nos vamos a morir en algún momento, así que yo no tengo por qué, no podés ser
como un muerto. Sin deseo como un muerto. O sea, lo que vos estás diciendo Sí. es que, o Lacan en este caso, es que si vos tenés que acercarte como si no tuvieses vida. A mí me gusta más decir, no que la gente se muere, sino que la gente deja de vivir. Y a mí eso me ayuda a entender, inclusive dentro del campo clínico, que es cierto que muchas veces el analista, uno podría decir, está menos vivo, está menos pensante, está menos empático, está menos capacitado para percibir las emociones que están predominando en ese momento, pero yo lo veo como un problema. Sí. Si no hay deseo para la alianza terapéutica, Sí. Debería haber como un empuje, en mi opinión. Sí. Es importante el deseo del analista. Porque si bueno, no hay más deseo... que importante, cualquier descripción clínica que no incluya el inconsciente del analista es una descripción que no es psicoanalítica. Claro. Y para mí, consecuentemente, no es real. Uh-huh. Bueno, digamos, volviendo a Freud fue el primero que inició esta manera de pensar. Es muy interesante porque yo creo que el Freud clínico no era el Freud en algunos casos de su teoría o de la técnica que él aconsejaba y que él claramente no seguía, porque él hablaba de que el analista tiene que ser como una pantalla sobre el cual a través de la transferencia se proyectan contenidos inconscientes. Claro. Pero... ¿Y de qué manera tus pacientes te han transformado? Te han transformado, pero vos tenés que crear las condiciones para que eso ocurra. Y eso es lo que probablemente en algún lenguaje psicoanalítico se llama como estar muerto. Porque yo además pienso que cuando Bion dice sin memoria y sin deseo, yo lo entiendo porque lo quiero. Pero también es una estupidez, no existe ningún ser vivo sin memoria y sin deseo. Sin memoria de formación tampoco. No, nada, o sea, no existe. Eso es como decir, es como describir un animal fantástico. Le hablo a la pared. Que le habla a la pared, qué sé yo. Eso tiene además otras connotaciones que tienen, eso sí, directamente que ver con la clínica kleiniana, que es la siguiente. De acuerdo a Melanie Klein, el mecanismo más primitivo, más esencial que usamos al comienzo de la vida para sobrevivir es la disociación, depende de la teoría psicoanalítica, la escisión entonces y la proyección. Es lo que ella llamaba la posición esquizoparanoide. Que quiere decir precisamente eso, fragmentar y crear un proceso por el cual uno le atribuye al otro cualidades personales. Uh-huh. Y entonces Melanie Klein pensaba que esa es la normalidad al comienzo de la vida, porque es la manera en que un bebé se enfrenta a las experiencias de cambio entre la vida intrauterina y pasar a formar parte de la población del mundo. Sí. Entonces, y Melanie Klein lo pensaba porque, a diferencia de Freud, ella sí trabajó con chicos, ella sí observó bebés, y además ella fue madre, que Freud no fue madre. No. Entonces, como Freud no fue madre, no podía tener ese tipo de contacto intuitivo con la mente de un otro que no habla, pero que se comunica. Sí. Entonces, volviendo a la técnica, si vos usás una técnica
donde promoves la proyección, cuando un paciente está en una sesión y está en un estado donde aspectos muy primitivos de la personalidad y del mundo interno se manifiestan, vos estás con una técnica, por llamarla así, silenciosa. Vos estás promoviendo que proyecte más. Claro. Si sos kleiniano, tu idea es que parte del problema es cuánto vos proyectás y cuánto vos no reconoces como parte de vos mismo. Uh-huh. Entonces, usar una técnica que promueve la proyección, si lo queremos decir en criollo, es un intento de volver loco al otro. Sí. O por lo menos un poquito más inseguro y menos organizado que de lo que está. Entonces, una cosa que es una observación, que no tiene tanto que ver con la interpretación, pero tiene que ver con la presencia, pacientes que están en un estado, llamémosle regresivo, muy intenso, cuando se enfrentan con una técnica silenciosa, entran en una regresión mayor uh-huh. y en un pánico y entran en un mundo mucho más delirante, porque finalmente un delirio es un tipo de proyección masiva, etc. Entonces, como los kleinianos trabajaron mucho más con pacientes graves, Freud había recomendado que no se analicen, que no eran analizables. Entonces, cuando gente como Herbert Rosenfeld o Melanie Klein o Meltzer trataron pacientes muy graves, psicóticos, borderlines, llamémosle, todo tipo de patologías muy primitivas, ellos fueron desarrollando una técnica que estaba basada justamente en los conceptos de desarrollo de Melanie Klein. Y entonces, la técnica de Freud, donde vos describís lo que se proyecta, se fue transformando con el tiempo en una técnica mucho más interactiva, donde yo usaría otra definición, que es que la función del analista es compartir con su paciente lo que piensa. Y si vos no se lo decís, el paciente no tiene manera de saberlo. Uh-huh. Bueno, esta es una discusión que existe desde hace por lo menos 80, 90 años y que no hay una respuesta definitiva, pero si yo te tengo que decir cómo yo lo pienso, es así. Sí. Vos tenés que sentarte en un lugar, escuchar lo que te dicen, escuchar las ideas que te generan y compartirlas. Claro. Para mí esa es la esencia de la técnica. Con lo cual, por ejemplo, yo creo que es muy importante también el estilo. Los kleinianos tienden a usar un estilo con un lenguaje mucho más cercano a lo cotidiano. La otra cosa que vos podés observar en la técnica kleiniana es que los analistas kleinianos tienden a estar menos preocupados por las equivocaciones, uh-huh. por lo que vos podrías decir una interpretación equivocada. Uh-huh. Primero, porque yo pienso que no tenemos ninguna manera de evaluar o de anticipar si una interpretación... Uno solo sabe que uno está hablando y diciendo algo que piensa, pero no tiene manera de decir simultáneamente si eso que uno está haciendo va a ayudar o no. Eso uno lo ve después. Y entonces, ahí hay dos problemas. Uno es preocuparse por la posibilidad de que uno esté diciendo una tontería, es una pérdida de tiempo, porque vos no lo podés saber con anticipación. Pero en segundo lugar, yo lo llevaría más lejos y lo llevaría al punto de decir, si un analista dice algo que posteriormente suena
como que es equivocado, está bien. Porque los seres humanos se equivocan. Claro. Y eso te abre la puerta a poder analizar cómo es la experiencia de un paciente, o cómo evalúa un paciente, o qué tipo de fantasías le genera cuando está hablando con otro ser humano, que por ser un ser humano no siempre dice cosas que son inteligentes. Sí. Y yo creo que parte de la madurez a la que uno aspira que un paciente desarrolle es poder vivir en un mundo de gente real. Sí. Y la gente real dice estupideces también. Sí. Algunos dicen más estupideces que otros, pero bueno, es la vida. Y también es oportunidad para mostrarle al paciente que uno se puede equivocar y no pasa nada, y nadie se muere. Bueno, pero ahí está, ahí viene un poco lo que yo decía, cómo vos interpretás, cómo vos ayudás a un paciente a pensar sus reacciones frente a algo que él percibe como equivocado. Ahora, en la práctica clínica, yo diría que en la gran mayoría de las veces en que un paciente reacciona negativamente a lo que le decís, no es realmente el producto de una consideración seria de lo que te dijo el terapeuta. Es más bien algo que tiene que ver, a mí me parece, con una experiencia de que te estás acercando a algo doloroso. Sí. Y entonces ahí uno puede analizar con el paciente si esa reacción tiene que ver con algo que el paciente pensó y analizó y estudió, o dialogó con el terapeuta, o es una reacción intuitiva donde vos decís, qué sé yo. ¿Qué hay atrás? No, o decís, esto no me gusta. Sí. ¿Okay? Es decir, no hay, yo creo que muchas veces las reacciones negativas frente a las intervenciones terapéuticas muchas veces tienen que ver con algo que uno podría, simplificando, decir, esto no me gusta, o esto no lo quiero ver, Claro. o miremos otra cosa. Peor es la indiferencia, porque ahí no hay mucho con qué trabajar. Claro, sí, pero trabajás con la indiferencia, que es no simplemente un proceso pasivo, donde a mí las cosas no me tocan, sino que es un proceso activo, que requiere un otro. Porque vos solo podés hablar de indiferencia desde la óptica de un observador que registra lo que cómo el otro reacciona. O sea que la indiferencia es un tipo de relación objetal. Nuevamente, la diferencia entre una clínica kleiniana y una clínica, llamémosle más... A mí, las dos escuelas que a mí me parece que tienen más para pelearse, son la psicología del yo y la escuela de las relaciones objetales, sea Klein, sea cualquiera de los postkleinianos o sea Winnicott. Ahí es donde vos notás las diferencias, porque un concepto muy importante en la psicología del yo, sobre todo en la psicología del psicoanálisis norteamericano, es el concepto de adaptación. Los kleinianos no trabajan con el concepto de adaptación. El concepto de adaptación es un concepto que suena bien. Como dice, bueno, ¿por qué no te vas a adaptar? Pero tiene consecuencias éticas graves. Una es quién decide a lo que te tenés que adaptar. Cuando se habla del concepto de adaptación, en general se piensa, digamos, sin entrar muy en profundidad, seguramente va a haber mucha gente que puede decir, después de lo que voy a decir, no, porque en realidad fulano dijo esto otro, pero digamos, en general el concepto de adaptación es un concepto que está en la cabeza del terapeuta. El terapeuta dice,
este chico tiene problemas de aprendizaje porque no se adapta al... El problema con el concepto de adaptación es que vos, si buscas ejemplos históricos, por ejemplo, probablemente el más cercano es la gente que se adapta, por ejemplo, a regímenes autoritarios. Uh-huh. O, por ejemplo, los alemanes que se adaptaron a la política de Hitler. Y lo interesante es que entre los que se adaptaron había gente de todo tipo de orígenes y de niveles intelectuales. Había filósofos, grandes músicos, etcétera, 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 científicos, obreros, y la gente que funcionaba con el sistema estaba adaptada. Por eso yo no creo, yo creo que uno tiene que ayudar a un paciente a desarrollar sus potencialidades y sin tener una imagen, podríamos decir, de cuál es el final del camino. Y en ese sentido hubo momentos que, vistos desde ahora, suenan un poco, digo, ¿cómo puede ser que alguien haya dicho eso? Pero, por ejemplo, había una época en la cual, si vos no ganabas mucho dinero, era por un problema de patología. Y yo he escuchado analistas que dijeron que este paciente tiene una neurosis porque fíjate cuánta dificultad tiene para ganar plata. Esto era muy común. ¿En Estados Unidos? No, en la Argentina también. Y en todos lados. Qué estúpidos. Sí. Bueno, eran otros momentos. Sí. Y por ejemplo, más aún yo te diría, había analistas que consideraban que era esencial a la técnica psicoanalítica que el paciente pague por la sesión. Uh-huh. Ahora, yo escuché muchas de esas cosas, yo me formé en la Argentina y después, por cuestiones, una mezcla de circunstancias, terminé en Inglaterra y bueno, hice la carrera analítica nuevamente porque me analicé y decidí aprovechar que estaba en el Instituto de Psicoanálisis Inglés y ser candidato era un camino lógico para integrarme a ese movimiento, porque yo no sabía si iba a irme algún día de Inglaterra. En el Instituto Inglés, en esa época, había mucha gente que tenía pacientes que se atendían a través del Sistema Nacional de Salud. Esos terapeutas, esos pacientes no pagaban nada. Y yo creo que se analizaban. Sí. Y yo trabajé en 2 hospitales donde yo traté pacientes, pero yo nunca les di la cuenta, nunca discutimos de plata. Eso era Y cuando eras candidato, si los pacientes pagaban algo, la plata iba directamente al Instituto de Psicoanálisis. O sea, vos eras como un empleado de una organización y supuestamente te pagaban con la enseñanza y cuando un paciente hacía un cheque, cosa que en la Argentina todavía los pacientes no hacen cheques para que los analistas no paguen impuestos, entonces si un paciente hacía un cheque no ponía tu nombre, ponía British Institute of Psychoanalysis. Lo cual, todo eso tiene que ver con el tema de la adaptación. O sea, te adaptás a los precios, te adaptás a la inflación, te adaptás... Ahora, eso no quiere decir que el mundo externo no exista. Of course que existe. Ya se me... Okay. El mundo externo existe e interactúa y yo más que un concepto de adaptación, diría que lo que un analista tiene que investigar es cómo una persona interactúa con el mundo externo. Uh-huh. Con el objeto. Con el objeto externo, llamémosle, con la realidad externa. Sí. Pero eso no significa que yo tenga como
científico, por decirlo así, una idea de cómo tiene que ser esa relación. O sea, yo entiendo que muchas veces esa relación tiene que ser, para que esa persona en particular tenga una vida creativa y madura, tiene que usar parámetros que no son los que dominan en ese momento. Uh-huh. Y si la persona quiere cambiar su manera de relacionarse con el mundo desesperadamente, sí, ¿trabajarías, por ejemplo, con aceptar o en transformar? Transformar, porque el problema es, la pregunta como yo la veo es esta: una persona quiere cambiar desesperadamente. Uno parte de la base de que ese cambio está dentro de las posibilidades humanas. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Si una persona quiere volar como los pájaros, entras en otro territorio. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales ese cambio está dentro... Una meta realista. De lo observable entre otros seres humanos. Sí. Si vos no podés hacer eso, sí, hay que preguntarse por qué. Y esa es la función del analista. Tratar de investigar cuáles son las preguntas que el paciente no se está haciendo. Porque él dice, un paciente puede decir, yo desesperadamente quisiera esto, pero no me sale, o no puedo, uh-huh, o tuve una educación así o asá. Esto es un comentario al pie de página. Hace poco escuché a una persona decir algo que me pareció muy interesante, que es que las protestas históricas a tus padres, a la cultura, al país, a esto, tienen que tener un tiempo preestablecido de prescripción. Que llega un momento en la vida en que tienen que desaparecer de tu vida, porque si no, simplemente es una manera de exteriorizar algo que es una limitación. Pero de nuevo, los analistas no vemos las limitaciones solamente como algo que naturalmente uno no puede hacer. Los analistas también lo ven como algo que por cuestiones de estructura del mundo interno aparecen obstaculizadas, uh-huh, ¿no? Es muy interesante también porque eso es tan característico de la clínica kleiniana, porque Melanie Klein empezó a trabajar con niños en la época en que los niños no eran analizados, y al igual que lo que pasa ahora, la mayoría de las derivaciones de niños, hay todo tipo, pero la mayoría son por problemas escolares, sí, problemas de aprendizaje. Y precisamente Melanie Klein pensaba que el aprendizaje tiene que ver con una condición instintiva, que ella lo ponía en el mismo nivel que los instintos que había descrito Freud. La curiosidad, que ella lo llamó el instinto epistemofílico. Epistemofílico suena mucho mejor, porque viene del griego y suena mucho más culto, pero básicamente la cuestión es como que los seres humanos nacen con una cuestión instintiva de búsqueda. Sí. De búsqueda de objetos, de búsqueda de estímulos, de búsqueda de comida, de búsqueda de todo. Y entonces ella transformaba en su cabeza la pregunta, el problema de que el nene no aprende, en el nene no tiene curiosidad. Uh-huh. Porque si tienes curiosidad aprendes. Algunos van a aprender más, otros van a aprender menos. Algunos aprendizajes dependen de cuestiones físicas, como en los deportes. Pero aún en esos casos, es como que uno se puede preguntar de dónde viene la sensación de que hay algo que yo no puedo hacer. Porque, por ejemplo, ahora están las Olimpiadas Paraolímpicas. Sí. Y ahí hay gente que juega al básquet, en silla de ruedas, al tenis, a todo.
muy posible que una respuesta de sentido común diga que no, si tuviste parálisis, si no podés caminar, no podés jugar al tenis. Uh-huh. Entonces, esto yo lo traigo como una metáfora, digamos, de que el tema de lo que uno puede o no puede tiene que ver con cómo uno inconscientemente lo tiene organizado en su cabeza. Sí. ¿Cuál es la teoría que uno tiene sobre lo que uno puede? Sí. Y bueno. Yo creo que he hecho. ya está. Ya basta. Okay. No, para mí hay dos ideas que destacaron. Sí. Y la primera es entrar al consultorio sin prejuicios de la subjetividad del otro. Y también hay más enfoque en la relación. Sí. Es un proceso más colaborativo. Totalmente. En lo kleiniano. Y yo agregaría que no solamente es colaborativo, sino que es un proceso de mutuo aprendizaje. Claro, bidireccional. Sí, pero no se le ha dado suficiente énfasis probablemente en la literatura a lo que cada terapeuta aprende o debería aprender trabajando. Claro. Porque no hay dos pacientes que se te planteen iguales. A veces pasa mucho tiempo y un día uno descubre algo exactamente igual, que a veces pasa mucho tiempo y un día a un paciente se le prende la lamparita y sí. ese momento sí. de... El cambio de paradigma. Sí, que cambia el paradigma y no solamente cambia, sino que cambia, yo pienso, porque dentro del mundo interno del paciente, la idea de cambio pasó a ser real, pasó a ser vigente. Antes no se cambiaba porque la idea de cambio, bueno, como decía Freud, puede ser muy amenazadora, puede generar mucha ansiedad, pero también hay algo que es, yo diría, casi más profundo, que es tener el concepto de cambio en la cabeza. Mucha gente no, por el motivo que sea, por represión, por lo que sea, no tiene el concepto de cambio. Hablando de cosas que tienen que ver con la vida real, nosotros, la cultura está cambiando, pero hasta no hace mucho tiempo la idea era que después de cierta edad no se cambia. Sí. No se aprende. Que lo que no aprendiste hasta ahora ya no lo vas a aprender, y que lo que no hiciste hasta ahora ya no lo vas a hacer, y que hay una etapa de la vida donde básicamente lo único que vos podés esperar es que las cosas que no anduvieron bien primero, antes, van a andar peor. Es decir, tal es así que, por ejemplo, es una actitud médica relativamente nueva discutir proyectos con, ¿cómo lo llaman en la Argentina? Gente mayor, ¿no? Ah, sí, con viejos. Con viejos, con la tercera edad. Tercera edad. Sí. Entonces, ancianos. Yo soy un muerto, teóricamente, desde esa óptica, que hace rato ya que no puede aprender nada, y aquellos rasgos neuróticos que yo tuve toda mi vida, lo único que puedo esperar es que se agraven. Eso es todo. Bueno, era una actitud. Muchos médicos no aconsejaban ciertos tratamientos, cirugías, etcétera, simplemente porque decían, bueno, ya a tu edad. Ok, dejémoslo acá. Dale, bueno, gracias. Okay. ¿Querés publicitar tu libro? No, yo creo que el libro donde se puede aprender mucho de lo que es el psicoanálisis
es el libro que editamos con la doctora Lisman, mi esposa, Pieksansky, sobre los pioneros del psicoanálisis en Latinoamérica, Dale. Que es un fenómeno hermoso, único, hermoso, y además que tuvo su foco en Buenos Aires. O sea, casi todos los analistas que tuvieron algo para decir en toda Latinoamérica originariamente venían a Buenos Aires a estudiar. Uh-huh. Hay muchas teorías sobre por qué Buenos Aires, pero no hay una real explicación de por qué la psicoterapia en una ciudad como Buenos Aires pasa a ser un hecho cultural único. Sí, total. Ok. Bueno, y si Buenas quieren tardes. el libro, me lo piden en los comentarios. Chao. Chao.